que estamos aquí con la doctora Victoria Ponce, ella es psicóloga y justamente vamos a hablar acerca de eso, de la violencia intrafamiliar, de la violencia que se genera en la sociedad, de la violencia que estamos viendo día a día. Y es que definitivamente somos ahora cada vez menos tolerantes, menos pacientes y definitivamente creemos que solucionamos las cosas siendo más rudos, a golpes o exteriorizando muchas cosas o diciendo a veces muchas malas palabras. Pero realmente, ¿cómo podemos controlarlos? ¿Qué es lo que genera tanta violencia? Doctora, pero muy buenos días. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación. Este tema es súper importante para todos, ¿no? Vivimos en sociedad y realmente cada día vemos más que va subiendo más el índice de violencia y que nace en el hogar, de alguna manera, ¿no? Porque en el hogar es donde tú pones los valores, es donde pasas, donde convives y realmente tú sales y ves alguna situación que ahora te asusta, que te sientes agredido o reaccionas o respondes ya de alguna forma con esto que se está normalizando y que no debería de pasar de esa manera. ¿Desde qué edad nosotros podemos centrarnos, desde muy pequeños en la crianza de nuestros hijos, pero para que ellos tengan un entendimiento entre lo bueno y lo malo? Lo que es positivo, usted dice, es verdad, la crianza empieza desde casa, pero hay entes fuera de casa que nosotros no podemos controlar. ¿Cómo poder hablar con nuestros hijos desde el amor para que esto no les genere un caos, el saber que afuera también existen cosas negativas que le pueden pegar a ellos? ¿Desde qué edad es la edad adecuada para empezar a decirle a nuestros hijos que sí y que no? Mira, yo creo que hay que empezar desde más temprano mejor. Así como las adicciones empiezan desde temprano, entonces ¿por qué no se revierte y comienzas a hablar, a educar, a poder orientar a tus hijos, a explicarles lo que debes de hacer, cómo te hace sentir? Miren, una cosa súper importante es validar las emociones. Antes decías, no llores, no hagas tal cosa, y no explicabas el por qué. Yo creo que ahora tenemos la oportunidad de poder hablar con el niño desde que es pequeño, desde que te hace su berrinche, para que pueda entender qué lo lleva a hacer este berrinche, cómo se está sintiendo, qué es lo que debe de hacer en el caso de que se sienta frustrado, que se sienta enojado, que de pronto no es lanzar o aventar algo, sino respirar, de pronto hablar, de pronto tomarte tu tiempo fuera, y de esta manera tú puedes ir enseñando cómo resolver pequeñas situaciones que para esa edad son conflictivas, para que cuando vayan creciendo sean grandes situaciones en el que no vas a huir, sino vas a aprender a afrontarlas. Claro, y como decirles, está bien que estés frustrado, está bien que estés enojado, está bien que te sientas impotente, pero la violencia no lleva a solucionar. Empezando desde chiquitos, cuando pelean los hermanos, que creen que le da un puñete y lo solucionó. Entonces, yo por ejemplo con mis hijos hago eso, le digo, ¿lo solucionaste? ¿Mejoró? No. Y muchas veces como padres, algunos que veníamos de esta escuela y que a lo mejor te daban una nalgada, y tal, ¿qué es lo que uno hacía? No lo hacías por miedo, pero no porque aprendías la lección, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cómo generamos el aprendizaje correcto de nuestros hijos sin generar esa violencia? Porque al ver que no hay violencia en casa, tampoco voy a solucionar con violencia el tema de que un amigo me esté molestando. Porque entonces papá te decía, es que si te hace eso, tú también pégale. ¿Cómo les enseñamos a solucionar las cosas de una manera correcta y no con violencia? Bueno, es importante comenzar a establecer límites. Es algo que no enfocamos en casa. De pronto no respondas. O sea, si te das cuenta, la crianza es, tú no hagas lo mismo, si te pegan tú no pegas, tú avisas. Avisar a la profesora. Avisa. Pero ¿cómo aprendes tú a poner esos límites? Es decir, este es mi cuerpo, o esto no me gusta, o me está hacer sentir incómodo, entonces tú ya le estás manifestando a esa persona que te está comenzando a molestar. Pero ¿qué ocurre? Cuando pasa en casa y tienes más hijos, tú le dices, le voy a decir a mi mamá, le voy a decir a mi papá, y entonces tú delegas esa parte, esa responsabilidad para que otro lo solucione. Y ese otro solucionar probablemente no lleva a una solución, porque terminas a lo mejor en este tema de castigando a todos. O le gritas a todos y entonces no soluciones y se vuelve más caótico. Doctora, ¿y qué difícil es cuando no hay la armonía necesaria entre el padre y la madre y la comunicación que tiene que tener una coherencia de saber que los dos tienen que criar de la misma manera a estos niños? Pero ¿qué pasa cuando la violencia se genera a tal punto que el niño empieza a exteriorizar sus emociones con enfermedades o simplemente con aislamientos? Yo diría, si uno de los dos es más coherente, ¿cómo actuar ante eso? Si el padre no lo es o si la madre no lo es, ¿cómo hacerlo desde casa para que el niño no siga sufriendo?
Bueno, frente a situaciones de violencia, eso que mencionas es súper importante. No hay una familia ideal. Exacto. De pronto, la pareja siempre va a ser un equilibrio, un complemento. Entonces, a veces, digo yo, a veces está el cuerdo y el acelerado, ¿no? Entonces, siempre va a haber un complemento y sí es el rol del que esté más coherente, más equilibrado en mantener un diálogo, en conversar, en explicar estas actitudes que de pronto nacen en casa, pero que no son saludables. Entonces, el explicar, el validar, el preguntarle cómo se siente frente a eso y también orientar, porque probablemente a lo mejor tú puedes estar pasando como pareja una mala situación, pero no quiere decir que tu hijo tenga que pasar una mala relación de padres, claro, porque es una situación, no tiene que ver con la otra, y esa es tu oportunidad para orientar y educar. Es decir, tal vez esto que estás viendo no es lo que yo quiero para ti. Entonces, ¿qué puedes hacer tú desde ahora para que no repitas este ciclo? Ese patrón. Exacto. Claro. Doctora, consejitos para alejarnos de la violencia física, para alejarnos de la violencia psicológica que también existe entre grandes, entre adultos, entre muchachos, entre jóvenes. Consejitos que podamos darle a nuestras amigas televidentes que nos están viendo en este momento. Bueno, es muy importante que se comience desde edades pequeñas, como estábamos hablando, el de conocerse, el de respetar su cuerpo, el de cómo te vas a comunicar, un diálogo asertivo, no decir no digas, sino expresa, pero exprésate con respeto, expresa desde tu emoción cómo te estás sintiendo frente a una situación. Eso es muy importante porque va a ser una base para tu estima. Para los padres, el poder mantener la parte de una calidez. La calidez involucra el amor, los elogios, el respeto y la estructura que tiene que ver con las reglas y los límites. Eso tú empiezas desde pequeño a decir, esto es lo que se hace en esta casa, hasta aquí puedes llegar. Ese es el límite, el que te va a frenar de no avanzar y hacer lo que te gusta o lo que te provocas, porque puedes generar un problema para otros. Claro. El también trabajar en valores. Cada hogar tiene valores, entonces no necesariamente tienen que ser los mismos. Y eso también te sirve porque cuando llegas a tener hijos adolescentes, entonces siempre te van a decir, pero ¿por qué a mi amiga la dejan ir? ¿O por qué a mi amiga tal cosa? Entonces tú le dices, bueno, en esta familia, de esta manera lo hacemos, o por tal cosa. Tú ibas bajo este techo, frase clave ahí para poder... Explicándoles, ¿no? Y también, pues, como tú mencionabas, la violencia no sana con violencia. Entonces, espacios de reflexión, espacios de diálogo, espacios en el que situaciones que están pasando, tú no las escondas, pero tampoco los expongas a los chicos, pero sí puedes tener un momento en familia para dialogar, para decir cómo están pasando, qué opinas al respecto y por qué no debería continuar esto. Y tener la armonía necesaria y el amor desde siempre, como siempre lo hemos manifestado dentro del programa, y quienes somos madres lo podemos entender aún más. Doctora, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Qué maravilla tenerla aquí. Seguimos con más del programa, por favor. Isaac.